Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues nuevamente estamos haciendo una transmisión totalmente en vivo desde la página El Esplendor de la Verdad y también que nos retransmite en este momento Radio María Nicaragua a través de su página web y a través también del YouTube de Radio María Nicaragua. A los que nos sintonizan fuera del país pueden conectarse a la página web de Radio María, rmaria.org.ni, y van a poder conectarse directamente. A los que nos escuchan a nivel nacional a través de los 99.9 y los 90.7 FM de Radio María Nicaragua. Así que estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente. Hemos iniciado una nueva serie que se llama El Depósito de la Fe. Y hemos hablado de lo que es el depósito de la fe, que tiene que ver con todo lo que es la revelación, el magisterio, la tradición apostólica que la Iglesia salvaguarda, ¿verdad? Y que nosotros como parte de la Iglesia también tenemos el deber de respetarla, vivirla y además transmitirla. Y es de eso que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la catequesis. Claro está que para muchos dirán, bueno, la catequesis es cuando yo recibí catecismo. Sí, claro. Habíamos hablado en el programa anterior de que la catequesis es muy importante para la transmisión de la fe. Y el catecismo recoge todo el depósito de la fe. Por lo tanto, podríamos decir, la catequesis es enseñar el catecismo. Claro que sería de esa forma, así lo entenderíamos. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 5, dice algo más específico. La catequesis es una educación en la fe. Para los niños, sí, para los niños, pero también para los jóvenes, también para los adultos, es decir, para todos. Y comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, especialmente. Y ahora, tiene que ser dada de una forma orgánica y sistemática, con miras a iniciar a estos catequizados, ¿verdad? Iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. La plenitud de la vida cristiana. Es esa la forma en que nosotros no podemos dejar de ser, por así decirlo, catequizados y también llamados a ser catequistas. Bueno, aquí muchos dirán, no, ¿y cómo vamos a ser catequistas si nosotros no nos interesa eso? Bien, ya vamos a hablar, porque la catequesis es, según San Juan Pablo II, la actividad de transmitir la fe. Así que cualquiera que transmita la fe, entonces va a poder llamarse catequista. Eso es lo que se entiende de esta forma. Porque si yo realizo la actividad de transmitir la fe, enseñar la fe, entonces automáticamente soy un catequista. Ahora, San Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Catequesi Tradende, en el número 1, esto está en latín, significa la catequesis para ser entregada. Eso significa el título de esta exhortación apostólica, Catequesi Tradende. Pues San Juan Pablo II dice que la catequesis es el conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para hacer discípulos.
para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre, y para educarlos y transmitirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Efectivamente que aquí San Juan Pablo II hace una explicación, mejor dicho, una definición más concreta y más extensa, porque dice, bueno, son un conjunto de esfuerzos. Ojo, no es solamente comenzar a hablar de la fe, sentar a alguien, ¿no?, y que esté con un cuaderno, un lápiz y con la Biblia y comenzar a enseñarle. No, dice San Juan Pablo II, además de eso, son un conjunto de esfuerzos realizados en iglesia. Y este conjunto de esfuerzos, ¿para qué son? Para ayudar a que la gente crea en Jesús, a que sea un cristiano que tenga vida en el nombre de Jesús, educarlos, instruirlos en esta vida en Cristo y así construir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, no puede haber, por así decirlo, catequesis sin iglesia. Así como no puede haber catequesis sin Cristo, no puede haber catequesis sin iglesia. Gente, de repente cuando uno los visita y en los hogares y les decimos, andamos de la parroquia tal, visitándolos, dándoles el mensaje de la palabra del Señor, y hay gente que tranquilamente te dice, no necesito eso, porque aquí en la casa yo leo la Biblia. O yo me meto en internet y estoy al tanto de todo lo que pasa en la iglesia. No es solamente eso, porque la catequesis tiene que estar unida a la iglesia, a la vida de la iglesia, a la vida de la parroquia, de tu diócesis. Porque si no, tendríamos entonces unas problemáticas que vamos a ver más adelante. Trabajar una catequesis de espaldas a la iglesia, eso no debe ser así. No debe ser así. Pues bien, San Juan Pablo II en esta exhortación apostólica también nos dice que la catequesis es siempre considerada por la iglesia como una de las tareas primordiales, ya que Cristo resucitado, antes de su ascensión, dio a los apóstoles este mandato: hacer discípulos a todas las gentes, enseñándoles a observar todo lo que Él había mandado. Y podemos verlo en Mateo capítulo 28, versículo 19. Él les confiaba de este modo la misión y el poder. Ojo, misión y poder de anunciar a los hombres lo que ellos mismos habían visto y oído. Es decir, no tiene que ser algo que te contaron, que leíste, un cuento. Los apóstoles enseñaron lo que habían visto y oído con sus ojos, que habían contemplado y palpado con sus manos acerca del verbo de la vida que es Jesús. Jesús entonces está de moda esta palabra, ¿no? Los empodera, claro. Al mismo tiempo les confiaba esa misión. Pero esa misión va con el poder. Pero no es un poder esotérico, no es un poder místico, apartado de este maestro que es Jesús, sino que es el poder de explicar con la autoridad de Cristo. Y ahí viene lo decisivo. Tiene que haber un poder para explicar con la autoridad de Cristo. De ahí es que viene ese poder de Cristo, que es el Señor, que es nuestro Dios. Y cuando nosotros enseñamos lo que Cristo enseñó, eso tiene poder. Cuando enseñamos las palabras, actos de Cristo, los signos, sus mandamientos, el Evangelio, eso tiene poder.
La catequesis va a tener ese poder en la medida que se enseñe lo que Cristo quiere que se enseñe, su palabra, el Evangelio. Y además Jesús le daba el Espíritu Santo para cumplir esa misión. Entonces San Juan Pablo II aquí nos da un detalle importantísimo, que la catequesis tiene que ser con poder. No una catequesis de que lo que escuché, lo que medio me dijeron, o enseñar algo que yo no creo. Ese es un gran error también. ¿Cuánta gente lo ponen? Bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero muchas veces hay personas que lo obligan a dar catequesis y la gente no quiere. Va de mala gana. O peor aún, no cree lo que está enseñando. Y eso es catastrófico. Porque cuando yo no creo en algo que estoy enseñando, eso pierde fuerza, pierde poder. Y entonces yo sería un poco falso, ¿no? Ahora algunos van a decir, pero es que entonces nadie va a poder catequizar porque nadie está completamente seguro. No, yo no estoy completamente seguro, pero mi fe me da esa seguridad de lo que yo estoy enseñando es verdad. Y yo lo creo porque la iglesia me lo enseña. La iglesia me lo dice en su depósito de fe, en el magisterio, en la revelación divina, en la enseñanza de los apóstoles, la tradición, la vida de los santos. Me enseñan y yo por eso creo. Y como creo, yo por eso enseño. Si yo no creyera lo que les estoy diciendo, mejor no transmito, mejor no hago ningún live, mejor no transmito a través de Radio María, mejor me quedo callado, mejor no anuncio nada. Pero como yo creo en esto, yo lo enseño. ¿Y quién te dio autoridad para enseñar? Me van a decir, la autoridad la dio Cristo a todos. Todo bautizado puede ser catequista, puede catequizar. Porque la catequesis es transmitir la fe. Aunque no te hayan dado un cartón con tu nombre, usted ha aprobado el curso de catequista, aunque no te digan que aprobaste un curso de catequista, si vos transmitís la fe, si transmitís el Evangelio, vivís el Evangelio y lo mostrás con tu vida, también sos un catequista. Claro, está que aquí estoy ampliando, ¿no? Estoy ampliando ese concepto de catequista, de que solo está limitado a la persona que llama el sacerdote o llama el obispo y le dice, vas a enseñar, vas a dar educación en la fe o vas a hacer esto. Y no es solamente esa limitación, no puede estar encerrado a eso. Y claro está, que tampoco yo puedo andar disque catequizando y enseñando no el depósito de la fe, no lo que enseña la iglesia, sino enseñando lo que yo quiero o lo que yo pienso. Y ese es otro problema que tenemos en la actualidad, que hay un montón de catequistas que andan enseñando cualquier cosa menos la doctrina, cualquier cosa menos los fundamentos de la fe. Y comienzan a enseñar cosas, puede ser que sean importantes, ¿no? Por ejemplo, autoestima, autovaloración, desarrollo personal, inclusive cuestiones de salud. Pero está bien, pero eso es secundario. Lo primordial que se debe transmitir es la doctrina de Cristo. Es la enseñanza de Jesús, la verdad que Él comunica, esa verdad que es Él. Eso es lo primordial. Y aquí voy también a hablar, porque esto también lo ha dicho el Papa Francisco, en su exhortación Evangelii Gaudium, donde también hace un análisis y una crítica
a todos esos que catequizan, a los que enseñan, inclusive a los consagrados, a los sacerdotes. Cuando, por ejemplo, en la homilía, en lugar de hablar de la fe, de las lecturas, el análisis, ¿no? y traerlo a la vida, y comienzan a hablar de cualquier cosa. Y comienzan a hablar de que los gastos del templo, que está bien, pero se puede hablar en otro momento de eso. Que comienzan a hablar de que la recaudación o que la organización que han ido a hacer esto, que han ido a hacer lo otro. Hay otros espacios para poder comunicar cómo va la acción pastoral. Pero los espacios para la predicación, sobre todo para el sacerdote, la homilía, o para un catequista, o para inclusive un predicador de a pie, así como yo, el espacio para evangelizar, para catequizar, no debe diluirse con otras temáticas que no son lo primordial. Lo primordial tiene que ser la fe, la doctrina. Y para eso tenemos, lógicamente, la palabra de Dios y el catecismo, que ya hablamos cómo se fue formulando ese catecismo, el catecismo que tenemos actualmente, y cómo nosotros tenemos que transmitirlo. Pues bien, el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 6, dice: la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia. Ojo, la misión pastoral de la Iglesia no es solamente la catequesis. La catequesis es parte de la misión pastoral de la Iglesia. Hay cosas y hay aspectos y hay conceptos que tengo que definir bien, porque de repente alguien cree que la misión de la Iglesia se limita solamente a dar la catequesis a los niños de confirma, a los niños de bautismo, a los papás que van a bautizar a sus niños, o a los adultos que van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana, y creemos y limitamos que la catequesis es solo eso. Y si acaso cuando te dan catequesis, cuando te vas a casar, si acaso, suficiente. Y en toda tu vida entonces recibiste nada más 3 veces catequesis para nada más recibir sacramentos. Y no podemos estar así. No puede ser que la catequesis sea nada más para a la hora de un sacramento. No puede ser que la catequesis sea solamente para un evento litúrgico, ¿no? O una actividad que se da cada no sé cuántos años en la iglesia. No, la catequesis no debe ser así. Y es por eso que San Juan Pablo II da unas recomendaciones de cómo puede ser la catequesis. Sí, esto es importante, porque el catecismo en el número 6 le decía que dice que la catequesis se articula dentro de cierto número de elementos de la misión pastoral de la iglesia. Porque la misión pastoral de la iglesia tiene muchos elementos que hacen que a través de la catequesis se pueda dar el primer anuncio del evangelio o la predicación misionera para suscitar la fe. ¿Cuál es el primer anuncio del evangelio? Es lo que se le conoce, antes lo enseñaban, ahora creo que casi no lo enseñan, pero es así, el querigma. El querigma. Sí, algunos de más edad van a decir, sí, yo me acuerdo, el querigma. Pero muchas veces uno les pregunta a jóvenes o inclusive recién convertidos a la iglesia, ¿usted sabe qué es el querigma? Y te dicen, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el querigma? No sé. Bueno, el querigma es el primer anuncio de la fe. Es lo primero que anunció San Pedro en Pentecostés, que es los signos que hizo Cristo, ¿no? Con su pasión, muerte y resurrección, y que tiene que ver con este retiro querigmático que en años atrás se recibía, ¿no? El amor de Dios, el pecado, la salvación, la conversión, la vida en Cristo. Ese es el querigma. Y cabe destacar que cuando alguien va a iniciar en la vida cristiana,
lo primero que debe recibir es el querigma. Así de básico. Ah, no, pero ahora los especialistas, ¿no?, en catequesis, en enseñanza, comienzan a meter otros elementos y comienzan a meter elementos que tal vez no sean superfluos, ¿verdad?, pero no son tan importantes. Y comienzan a ver retiros de iniciación cristiana y comienzan a hablarte de cualquier cosa menos de conversión. Y comienzan a hablarte de superación, ¿no?, como les decía yo, pero ¿y en qué momento te hablan del anuncio de la fe? El anuncio del pecado, ¿verdad?, los enemigos del hombre, la muerte. ¿Cómo nosotros podemos tener salvación en Cristo? Eso es lo determinante. Eso es lo que hace que la gente se quede en la iglesia. Que me enseñen y que me digan que yo estoy en peligro. Porque el resultado, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero no, ahora ya queremos meterle elementos de catequesis donde queremos ser bastantes naturalistas. Es decir, cuando quiero decir esto es que todos somos seres humanos, todos tenemos, ya no decimos pecado, sino que tenemos defectos. Ya no decimos vicios, sino que o cometemos pecados, decimos cometemos errores y comenzamos a cambiar, ¿no?, los conceptos y hacer como más suave, ¿no?, la catequesis, para que la gente le guste escuchar esa catequesis. Pero ¿saben qué? Entre más suavicemos la catequesis, más la gente se va a ir. Más la gente se va a ir de la iglesia. Porque a la gente, a las personas, incluso a los jóvenes, no les gustan catequesis flojas. Esas catequesis flojas, de que Dios nos ama a todos y no te preocupes, ahí seguí adelante. Lo importante es que estés en la iglesia. ¡No! Eso no es lo importante. Lo importante es que la gente se convierta, que cree en Cristo, que cambie de vida. Eso es lo importante. Lo importante no es que tengamos en la iglesia un montón de gente feliz, con un montón de pecados, muriéndose en pecado, pero feliz. No, eso no es lo importante. Lo importante es que en la catequesis anunciemos a Cristo, su palabra, para tener su fuerza, la autoridad, y eso es lo que convierte. No son esas dinámicas que de repente andan haciendo y llenan de dinámicas, alegre, bonito, y la gente está mal. Alguien que anda en depresión, que anda con problemas existenciales, por muchas dinámicas bonitas que le hagan y que participen y que brinquen, eso no los va a sacar de su depresión, ni de sus problemas existenciales, ni en su búsqueda de propósito. El único que puede sacarlo de todo eso es Cristo. Y nosotros los que catequizamos perdemos muchas veces la oportunidad de enseñar a ese Cristo que tiene poder, ese Cristo que salva, que sana, que libera. Eso es lo que nosotros necesitamos. Hay que hacer una reformulación de la catequesis. No para hacer cosas nuevas, sino para volver a las raíces. Volver a las raíces de la fe. Y ese es el objetivo de esta serie. Porque de repente hay muchos temas más modernos, sí, está bien, pero por estar buscando lo moderno nos olvidamos de lo que debe ser, las raíces, el depósito de nuestra fe, lo que nos enseña la iglesia y cómo la catequesis se tiene que ir estructurando. Ahora, es que la iglesia tiene que renovarse, tiene que modernizarse. Está bien. Pero ¿saben cómo sucede eso? Los periodos de renovación de la iglesia son tiempos fuertes de catequesis. Y esto lo dice San Juan Pablo II. Dice que en la gran época de los padres de la iglesia, estamos hablando de obispos y santos, ¿no?, doctores, como por ejemplo
San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, San Agustín, estos grandes padres de la iglesia, estos hombres y muchos otros más, contribuyeron con obras catequéticas que siguen siendo modelos de enseñanza. Porque la doctrina de todos estos hombres está vigente. ¿Por qué? Y es parte de la doctrina de la iglesia. Pero ahora ya nadie quiere hablar de ellos. ¿Qué decían ellos? ¿Cómo enseñaban? Y eran flojos al enseñar la fe. Nada que ver. La fe, cuando más le enseñamos en su pureza y su radicalidad, tiene más fuerza y atrae más. Atrae más. O de repente, ¿a quién le va a gustar, por ejemplo, poner a sus hijos en un colegio donde les regalan las notas, donde no les hacen pruebas, o donde enseñan las cosas por encimita, como decimos? A nadie le va a gustar, porque sabe que después cuando vaya a la universidad o vaya a una educación superior, va a sufrir, porque no tiene buenas bases, no está bien consolidado, porque está flojo en la educación. Pues lo mismo en la fe. ¿Cómo queremos que tengamos hombres y mujeres fuertes en la fe? Hombres y mujeres de fe, sólidos en su fe. Si les damos una enseñanza y una catequesis floja. Si desde pequeños lo metemos a las comunidades de niños, de infancia misionera, o de lectores, o grupos prejuveniles y de adolescentes, y comenzamos a darles una catequesis floja, entonces estos niños se van a ir. Un sacerdote ponía un ejemplo. Ahora les gusta a los muchachos ir a los gimnasios, ¿no? Y sacar músculos, ser grandes, fuertes, ¿sí? Pero ¿dónde van a obtener esos resultados? Donde tengan entrenadores más exigentes. Entrenadores que les digan que tienen que dar más, que excedan sus capacidades muchas veces. Y es ahí donde ellos se desarrollan más y van a ver los resultados. Pero si se van, por ejemplo, a un gimnasio donde les dice, ¿cuántas veces tengo que venir para estar en forma? Venga cuando usted quiera. ¿Y cómo voy a hacer para sacar músculo? Levante las pesas, las que pueda aguantar, y ahí verá, y si le duele, ahí suéltela. Y mejor busque y se siente si se relaja. Y busca pesitas chiquitas. Al cabo de los meses no van a haber resultados. Y la gente se va a ir. Los jóvenes se van de esos gimnasios porque ahí no les exigen. Y no tienen resultados. Lo mismo pasa en la iglesia. Los muchachos necesitan tener niveles de exigencia. Uy, pobrecitos, si son jóvenes, tienen que disfrutar. No, los muchachos quieren lo mejor. Los muchachos les gustan, por ejemplo, ropa de marca, les gustan tener los mejores inventos modernos, ¿verdad? Tecnológicos, les gustan las aplicaciones, les gustan las cosas que lo hagan pensar más. A los muchachos les gusta eso. No podemos darle, como dice el Papa Francisco, una fe diluida, licuada, ¿no? Suavecita, más agua que otra cosa. Tenemos que darles la fe que es. Es que ¿para qué hablar de padres de la iglesia? Se van a aburrir. Hay que darles la doctrina como debe ser y el nivel de exigencia que debe ser. Claro. Bueno, y hay mucho más. La doctrina va mucho más. Pero la catequesis se fortalece también, dice San Juan Pablo II, con los concilios. Por ejemplo, con el Concilio de Trento nació el gran catecismo romano y suscitó en la iglesia una organización notable de catequesis. Promovió, inclusive gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Canicio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo y tantos más, Roberto Belarmino, cuántos santos obispos más, que comenzaron a publicar numerosos catecismos para sus diócesis y enseñanza, y esto ayudó a que la iglesia creciera.
Claro. Y es por eso que, por ejemplo, con el Concilio Vaticano II, la catequesis de la Iglesia volvió a tener una atención muy grande. Pero ahora, como les digo, ahora casi nadie habla del Concilio Vaticano II. No, es que ese es un documento viejo. Es difícil de entender. Inclusive el catecismo de la Iglesia. De repente voy a comunidades y les digo, ¿y cada cuánto estudian el catecismo de la Iglesia? No, ¿y eso para qué? ¿Cómo que para qué? Si ahí está la esencia, está el caldo, está la sustancia de la fe. Ahí. Pero de repente preferimos libros, ¿no? Unos libros un poquito más didácticos, un poquito más consaborizantes, ¿no? Y para aprender la fe. No digo que los libros estén mal, pero para mí hay que ir a la fuente. Eso es lo primordial. Y esta es una tarea prioritaria. ¿Para quiénes? Para todos nosotros, miembros de la Iglesia. Pero es que yo no soy catequista, pero usted puede enseñar. Claro, esta es una tarea prioritaria. Cuanto más seamos capaces de darle prioridad a la catequesis, óigase bien, cuando más demos prioridad a la catequesis, entonces más vamos a tener una consolidación de la vida de fe de las personas. Así de sencillo. Y esto se va a traducir en que, lógicamente, personas más convertidas, más comprometidas en iglesia, con más sólida su fe, vas a tener grandes misioneros, grandes catequistas, grandes predicadores. Y de ahí van a salir grandes religiosos, grandes sacerdotes, grandes obispos. Este es un proceso. En los lugares donde la fe se ha desvirtuado y en lugar de dar catequesis, comienzan a hablar de ideologías y comienzan a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la fe, entonces ahí esas comunidades se caen. Vean lo que está pasando, por ejemplo, en Alemania, en Europa, donde ya no existen comunidades. Incluso misas dominicales llegan 10, 15 personas, sumados el sacerdote y los que acolitan. ¿Por qué ya no quiere ir la gente a la iglesia? Porque le hemos bajado unas rayitas a la catequesis. No unas rayitas, bastantes rayitas. Hemos aminorado el poder de la fe, de la autoridad de Cristo, de su palabra. Y eso es lo que está sucediendo. Y de repente, ¿por qué la gente? Vamos a ir a un retiro. Hay un retiro, dice la gente. Dicen lo mismo. Comienzan a hablar de ellos nada más, de lo que hacen. Y en lugar de evangelizar, hacen proselitismo. Y esto lo ha denunciado también el Papa Francisco. Porque a veces creemos de que evangelizar es, te invito a mi comunidad, porque ahí somos buenos, porque ahí somos bien inteligentes, porque ahí cantamos bonito, porque ahí es alegre, bailamos. No es proselitismo, se trata de evangelizar. Y esta responsabilidad la tenemos todos, en diferentes niveles, claro. Primordialmente los obispos, claro. Primeramente los obispos porque son los padres de la fe en la diócesis que les corresponde. Pero después vienen los niveles, también los sacerdotes, las religiosas. Ellos tienen un campo privilegiado para el apostolado. A otro nivel, los padres de familia. Algunos van a decir, ¿qué? Yo como padre de familia suficiente que mande a estudiar a mi hijo y lo mando a la iglesia. Los padres de familia. Tenemos gran responsabilidad en la catequesis. Porque la primera catequesis que reciben los muchachos es en la familia. Es el papá y la mamá. Muchas veces los abuelitos, las abuelitas sobre todo, son campeonas en dar catequesis ahí en casa.
Pero el problema está en que si yo no recibí catequesis, si soy un padre de familia, que si acaso recibí la catequesis de cuando me confirmaron o en mi primera comunión, inclusive ni tengo catequesis de matrimonio porque no me he casado por la iglesia, entonces ¿cómo le voy a transmitir a mi hijo yo? Entonces mejor lo mando a la iglesia para que ahí le transmitan primero. Pero no es así el proceso. No es así el proceso. Ya los niños, los muchachos ya llegan muy grandes a la iglesia. Ya llegan muchas mañas, muchas malas costumbres, muchos vicios. Y así es más difícil. Claro. No es imposible, claro, pero es más difícil. Si los muchachos desde el hogar comienzan a recibir catequesis, comienzan a hacer oración, todo eso los va a encaminar para que cuando llegan a la iglesia y forman parte de comunidades, estos muchachitos, estos jóvenes, estos adolescentes estén más consolidados en su fe. Sí, claro. Bien, aprovecho para saludar a todos los que están conectados en este momento a la transmisión de El Esplendor de la Verdad. Ahí estamos completamente en vivo transmitiendo, nos ven en video. Está excelente el video, dicen. ¿Está bien la señal? Ah, bien. O los que también nos están sintonizando a través del YouTube de Radio María Nicaragua o a través de las ondas de Radio María Nicaragua. Dios los bendiga enormemente a todos ustedes. Saludo a Rita, que está conectada y dice, muy bien, es cierto todo lo que está diciendo. Lamentablemente sí, no estoy inventando nada. Esta es la realidad que tenemos en la iglesia, pero es por la que tenemos que trabajar. Y ese es el objetivo del por qué nosotros estamos hablando de estas temáticas, por qué este programa lo hace y por qué Radio María también está transmitiendo. Y esta debe ser la línea que debemos trabajar para que tengamos una buena educación en la fe en nuestra iglesia. Ok, nos está diciendo Carolina Santos que está excelente la transmisión. Dios te bendiga, Carolina, a vos y toda tu familia. Ojalá y la señal siempre llegue hasta lo más recóndito donde se necesite llegar. Que esta luz de la fe a través de las ondas de Radio María, que la Virgen está ahí siempre presente, intercediendo por cada uno de nosotros, pueden llegar a donde más se necesitan. Claro que sí. Ahora, ¿cómo debe ser la catequesis? Bueno, San Juan Pablo II, en esa exhortación, Catequesis Tradendae, dice que la catequesis debe ser orgánica y bien ordenada. Ese es el otro problema que tenemos. Que de repente comenzamos la catequesis, comenzamos con un tema y después descontinuamos y después salimos con otra cosa y un desorden. Tiene que haber una catequesis ordenada. Frente a las dificultades prácticas que hay, frente a las dificultades que tenemos de cualquier tipo de movilidad, de enseñanza, de capacidad, de cantidad de hermanos disponibles, lo que ustedes quieran. Hay muchas deficiencias, claro, dificultades. Pero la catequesis debe ser sistemática. Sistemática. ¿Qué significa esto? Bueno, ya se lo voy a explicar. Nos envían un mensaje desde Radio María Nicaragua. Dicen, muchos jóvenes se confunden con la catequesis como que fuera un salón de clases. Pero en realidad se trata de que ellos tengan un encuentro con Cristo y María. Pero los niños a veces llegan como regañadientes. Así que hago que disfruten la catequesis. Les saludamos de la parroquia de Fátima de Centroamérica. Dios les bendiga, hermano, hermana, que nos están sintonizando. Yo sé que los catequistas están ahí escuchando, ¿no? Le agradecemos a todos los hermanos que se dedican a la catequesis. Dios los bendiga por ese amor con el que ustedes enseñan. Yo he llegado a muchas comunidades, a muchos grupos de catequesis que con un amor enseñan y que dan su tiempo y se desgastan. Yo conozco gente que ya tiene hasta 30 años de ser catequista y a veces dice uno, ala, pero ya deberíamos jubilarnos. No, no hay jubilación en la iglesia. Miren qué bonito esto. A mí me han preguntado, ¿y hasta cuándo vas a predicar? Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. No hay jubilación aquí en la iglesia. Pues
Un saludo a todos los hermanos que con nombramiento o no catequizan. Dios los bendiga. A los que se dedican a retiros, a horas santas, ¿verdad?, a dar testimonios de vida. Dios los bendiga. Tenemos a Johanny Valerio. Johanny, así creo que es el nombre, ¿no? Johanny. Sí, parece que así es el nombre. Está saludando. Vamos a ver. Sí, dice, bueno, Rita Martínez mandó un sticker. Johanny dice, muy buen programa de parte de nuestra formación de cada católico. Saludos de San Marcos Carazo, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Ahí hay gente que trabaja muchísimo en la catequesis, en la misión, sobre todo en la parte rural. Dios los bendiga. Gracias por su apostolado. La iglesia le agradece. Dios y la Virgen le bendiga y le dé el 100 por 1. Gloria a Dios. Bien, les decía que vamos a hablar de cómo debe ser la catequesis. Bueno, las recomendaciones que da San Juan Pablo II. Nada más ni nada menos que San Juan Pablo II. La catequesis debe ser una enseñanza sistemática, no improvisada. Ay, es que ya sé la fe del Señor, si Dios es amor, y venimos y solo comenzamos a hablar. No, hermano. La catequesis no puede ser improvisada. Usted no me está viendo a mí, pero aquí yo tengo frente a mí un escrito. Yo escribo todo lo que voy a decir. Me preparo, leo, busco en la Biblia versículos, magisterio, catecismo. Y tengo ahí a mano, no crean que yo me sé todo de memoria. No, ¿de dónde? Yo tengo que prepararme. Cuando me invitan, hermanos, a dar alguna predicación, yo me preparo. No puedo estar ahí improvisando. Si ya eso ya me lo sé. Ahí el Espíritu Santo me va a decir que... No, hermano, eso es una gran equivocación. Usted tiene que prepararse. Tiene que organizarse. Claro, yo sé que hay unos hermanos muy inteligentes. Sí, pero no se trata de inteligencia. Esto no se trata de inteligencia. Si se tratara de inteligencia, todos los inteligentes fueran predicadores, fueran catequistas. No. Esto se trata de un compromiso, de valorar lo que estamos enseñando, que no es cualquier cosa, es la fe. Y yo tengo que dedicar tiempo a preparar, a estructurar lo que voy a dar. Ojo, catequistas, es que son niños, no importa, no, peor aún si son niños. Tenemos que hacer circo, maroma y teatro, como dicen, ¿no? Porque para que los niños tengan la atención, llevar dibujos, llevar láminas, hacer jueguitos, cosas, porque son niños. Claro está, después vamos a hablar de esto, ¿no? De la forma de catequizar, que no es igual para todos los niveles. Pero bien, siguiente punto. La enseñanza de la catequesis tiene que ser una enseñanza elemental, que no pretenda abordar todas las cuestiones de la fe, hacer una investigación teológica, exégesis científica. No, tampoco así. No compliquemos la cosa, no nos emocionemos. De repente hay gente muy inteligente y que saca información de aquí y allá, pero ojo, también tenemos que tener claro a quién vamos a catequizar. Si es gente que es muy sencilla, inclusive a nivel intelectual, yo no me puedo llegar con un nivel muy alto, que no me puedan entender. No puedo. O inclusive, aunque alguien sea muy inteligente, no solamente por eso tengo que yo darle una catequesis de alto nivel con palabras rebuscadas. No. Para nada. A mí, por ejemplo, me ha dado mucho resultado poder transmitir con el lenguaje común, explicar las cosas básicas de la forma más sencilla posible, no hacer avión las cosas, como decimos, ¿no? O sea, y cuando hay temas que son bastante
teológicos, bastante discutibles, tratar, ojo, no de licuar la fe, no de suavizarla, sino de tratar de explicarla, llevar un ejemplo concreto para poder presentar y que la gente pueda comprender lo que estoy diciendo de la forma más sencilla. La vez pasada creo que, no sé si era el padre Cantalamesa, que decía de que un buen predicador, un buen catequista es aquel que puede dar un contenido bueno con palabras sencillas y te puede entender tanto un teólogo como un niño. Ese es un excelente catequista, un excelente predicador. Bien, otra cosa importante. La enseñanza, si bien no tiene que ser exhaustiva, comenzar a meter de todo. De repente hay gente que, como nunca más van a venir a la iglesia, les quieren meter de todo de un solo. No, espérense, no, hermano. Den las cosas paso a paso, que la gente saboree. Imagínense que yo doy en un solo programa el depósito de la fe, la revelación, el magisterio, la tradición, la catequesis. Ay, Dios mío, la gente no se le va a quedar nada. Entonces yo vengo y estructuro. Okay, hoy vamos a hablar directamente de la catequesis. En el próximo programa vamos a hablar de la revelación divina. Y después vamos a hablar del magisterio. Y vamos estructurando, vamos haciendo de una forma. Pero ¿qué pasa? Muchas veces por el miedo de que es que no van a volver a venir. Vienen a la primera, no vienen después. No. Demos algo bueno para que la gente quede satisfecha, saciada, pero con hambre todavía. Y la gente va a volver a venir a escuchar la catequesis, va a seguir. No por obligación, sino que le interesa. A los jóvenes le hablan de una forma tan diferente, digo yo, que de repente no se acomodan a cómo quieren los jóvenes las cosas. Y creen que a veces los jóvenes lo que quieren es bailar, brincar. Está bien, pero eso se puede hacer en cualquier otro espacio. A la hora de la catequesis tenemos que darles lo mejor a los muchachos. Sólida fe. Y es por eso importante que arranquemos con el querigma. Ya les había explicado qué es el querigma. Y una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que caer a tu realidad. Tu vida familiar, social, eclesial. Esto es importantísimo. Nos escribe Rita Martínez, dice, en este sentido muchos delegados de la palabra, por no decir todos, tienen esa vocación de catequista y llevan el mensaje a toda la asamblea que uno se siente feliz de escucharlo. Gloria a Dios. Ese es el trabajo. Llevar la fe, anunciarla y hacerlo con alegría. Porque de repente también tenemos catequistas todos amargados, tristes, aburridos de lo mismo. Es que damos lo mismo todos los años, ya estamos aburridos. Bueno, hay que entonces complementar, ojo, no diluir la fe, no bajar los contenidos de la fe, pero sí hacer complementos con otras cosas. Bueno, de esto vamos a hablar en otro programa tal vez. Pero eso sí, la fuente de la catequesis, ¿cuál debe ser? Palabra de Dios. La palabra de Dios transmitida mediante la tradición y la escritura. Esa es la fuente. La Constitución Dei Verbum del Vaticano II, en el número 10 dice, el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana, tiene que tener como alimento y como fuente la Sagrada Escritura. Así de sencillo. El que va a dar catequesis, el que va a predicar, el que va a enseñar, debe tener como fuente la Sagrada Escritura. Cuidadito, salen ahí con pensamientos, no voy a decir nombres, ¿no?, de unos escritores ahí que son bien bonitos los pensamientos, pero no son la revelación, no es la doctrina, no es la palabra de Dios. Imagínense una catequesis nada más de
Cositas bonitas. Es que este poema está bien lindo, miren que ayuda mucho. A mí me ha ayudado muchísimo. O ponen cantos que nada que ver. No, hermano. La catequesis debe de tener como fuente la palabra de Dios. Ahora, la integridad del contenido. Importante. El que se hace discípulo de Cristo tiene derecho a recibir la palabra de fe. Así de sencillo. Tiene derecho a recibir la palabra de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos obviar, pasar al lado secundario la palabra de Dios. Para eso es necesario. Para eso es necesario que nosotros vayamos a esa fuente y de esa fuente salgamos a dar. ¿Y qué otra cosa? Bueno, los métodos pedagógicos, ¿sí? Ya habíamos hablado de los métodos pedagógicos. Ya el tiempo ya tenemos limitado, ya para terminar, solo decir que en los métodos es importante transmitir con un lenguaje sencillo y dependiendo de la cantidad de personas. Esto ya se los había dicho. Ahora, tenemos que comunicar de acuerdo al auditorio que tenemos. Si son niños, si son jóvenes, si son adultos, dar explicaciones, poner ejemplos adecuados a esas realidades. Yo sé que de repente a las señoras les gusta bailar y todo eso. Sí, pero son espacios que se pueden hacer después. La catequesis debe de ir dirigida y a esas realidades. Si vamos a tener esposos, son realidades de matrimonio, de esposo, de vida conyugal. Entonces la catequesis tiene que ir en línea a eso. Y es por eso que hay comunidades especiales para matrimonio, hay comunidades especiales para jóvenes, para adultos y otras que deberían de crearse también, ¿no? Y para finalizar, hermanos, recordar que todo esto es obra del Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a poder llevar a cabo la catequesis. San Agustín decía que el Espíritu Santo instruye a los fieles según la capacidad espiritual de cada uno. Y Él enciende en sus corazones un deseo más vivo en la medida de que cada uno progresa en esta caridad, que le hace amar lo que ya conocía y desear lo que todavía no conocía. Necesitamos que la gente ame la fe, ame la palabra de Dios, ame la enseñanza de Cristo a través de la iglesia. Pero depende de usted y de mí que seamos buenos catequistas. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.